Malas noticias, y aunque parezca paradójico, también buenas noticias para Almería, después de que se haya publicado la encuesta de coyuntura turística de Andalucía del cuarto trimestre de 2022. Mala, porque el número de días que pasaron los turistas en Almería fue de 4,4. Mala o pésima, porque el anterior dato fue de 4,5 de estancia por turista. Malísimo si lo comparamos con el tercer trimestre, cuyo porcentaje fue del 8,6. Bueno, porque es la segunda mejor marca de toda Andalucía, pero malo, porque este dato está por debajo de la media de la comunidad autónoma andaluza. Además, malo, porque este dato es el peor desde 2019. Bueno, porque el porcentaje de turistas que vinieron a Almería en este cuarto trimestre fue por vacaciones u ocio, con un 77,5%. Malo, porque es el tercer peor dato de toda Andalucía, incluso muy por debajo de la media de la comunidad. Y malo, porque ningún motivo del viaje fue por trabajo o negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones. Los turistas que han venido a Almería durante ese periodo han gastado más, 71,1 euros por día. Eso es bueno, pero tampoco tanto, viendo que los precios de los productos y servicios están por las nubes. Y la calificación del viaje realizado por los turistas a Almería tiene un poco de todo, pero no es para alegrarse. Lo peor de todo, en comparación con las demás provincias andaluzas, es la limpieza en las calles, la información turística, la señalización turística, la calidad de la oferta turística en entornos urbanos y la red de comunicaciones. En resumen, que el índice sintético de percepción, que es un indicador multidimensional que proporciona una visión completa y equilibrada de la situación de una región y que permite identificar áreas de mejora y priorizar acciones para mejorar la calidad de vida de la población, en este caso de la ciudad de Almería, por parte de los turistas es del 8,1 en este cuarto trimestre del 2022, el tercer peor dato de Andalucía, cuando durante el segundo trimestre fue de 8,8. Vamos, que fuera de la temporada de verano hay mucho que mejorar. Menuda montaña rusa. Sé que todo esto es un poco lío con tanto dato, pero da a entender que por mucho congreso turístico, mucho encuentro gastronómico, muchas ferias por todo el mundo y mucha, o poca, publicidad promocional e institucional, Almería, o más bien el Ayuntamiento de Almería, debe espabilar. Hay mucho que hacer y el verano está a la vuelta de la esquina, aunque aún estemos en el frío invierno que tiene helados a todos los almerienses. Por otra parte, siguen sin espabilar en referencia al tema del alumbrado público de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba. Sí, ya sabemos que se ha hecho público que el Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno local el proyecto de alumbrado exterior de caminos rurales en la Cañada de San Urbano, en Paraje Guillén, con un plazo de ejecución de 4 meses. ¡Qué casualidad! Hasta el mes de junio, cuando en mayo son las elecciones municipales. En total, 306 luminarias extendidas a lo largo de algo más de 8 kilómetros de caminos rurales. El proyecto también abarca la zona de Cortijo Cintas, pero una vez más se dejan fuera dos zonas, Llano de la Molina y Cortijo Córdoba. Y por lo que se ve, no hay intención de que estos vecinos puedan tener alumbrado en sus calles. O sea, abandonados a su suerte. Ahora que está en marcha la campaña electoral, señora alcaldesa principalmente, y señores del ayuntamiento, ¿por qué no se pasan de noche, y no de día ni de tarde, a hacer un acto electoral por esas zonas sin necesidad de llevar escolta, para que no tengan que revisar las calles oscuras y hacer limpieza de gente de mal vivir? Ah, y nada de luces extra. Con las que hay, o más bien con las que no hay, tienen más que suficiente. Tal vez así comprendan, o quizás no, porque no lo entienden desde sus seguras e iluminadas viviendas y calles, lo que están viviendo estos vecinos almerienses desde hace años, y sobre todo desde mediados del mes de agosto, cuando aumentaron los casos de asaltos y robos
a viviendas de estos barrios, con el miedo en el cuerpo, sin más protección que ellos mismos. Sí, es cierto que faltan luces, pero en otro sentido. Ya lo pillarán algún día. Y ahora, noticias. La Asociación Amigos de la Alcazaba, una de las asociaciones culturales más dinámicas y con mayor número de socios de la provincia, ha comenzado el año 2023 con una nueva serie de actividades para seguir promoviendo su misión: defensa, difusión y disfrute del patrimonio histórico y cultural almeriense. Esta semana la asociación ha lanzado una serie de visitas guiadas nocturnas y urbanas que comenzaron con un recorrido por el entorno de la Catedral de Almería a cargo de la autora Carmen Rabasa. El recorrido que tuvo lugar en la plaza de la Catedral incluyó lugares como la Plaza Careaga, Campoamor, Bendicho y Granero, y permitió a Rabasa narrar la historia de los nombres de las calles, casas y plazas de la zona. En su último libro, La voz de las plazas, Rabasa hace una valoración de los espacios urbanos y su importancia para el desarrollo urbanístico amable con el ciudadano. Rabasa ha defendido siempre la importancia de la divulgación del patrimonio histórico y cultural para evitar que caiga en el olvido. Sus valores concuerdan perfectamente con los de la Asociación Amigos de la Alcazaba, que lleva promoviéndolos en los 19 años de su existencia y que seguirá haciéndolo en este nuevo año. La historia de la ciudad de Almería está presente en cada esquina y conocerla es fundamental para valorar su pasado y patrimonio. Las plazas y calles que vemos a diario tienen historias interesantes y curiosas que contar, y las personas que trabajaron por Almería y por engrandecerla viven en el nombre de las calles. Con estas visitas guiadas, la Asociación Amigos de la Alcazaba y Carmen Rabasa invitan a los residentes y visitantes a descubrir y disfrutar de la rica historia de la ciudad de Almería. Atención a todos los fans del anime y los juegos. Si eres un verdadero otaku, tienes que marcar en tu calendario los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023, la hora a partir de las 10 de la mañana, porque ese fin de semana se llevará a cabo uno de los mejores eventos de anime del año, Expotaku. En Expotaku, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata, en la calle de los Juegos de Casablanca número 1, te espera un sinfín de entretenimiento. ¿Quieres demostrar tus habilidades en cosplay o en dibujo? Hay concursos para ti. ¿Te gusta jugar juegos de mesa? También hay un espacio para ti. Además, si te apasiona la cultura japonesa, podrás ver exhibiciones del arte tradicional, kimonos, armaduras de samurái y mucho más. Y lo mejor de todo, habrá una variedad de stands de comida de todo el mundo para que disfrutes de una gran variedad de platillos. Pero eso no es todo, porque también habrá presentaciones y actividades de todo tipo. Desde exhibiciones de arte hechas por artistas locales hasta discursos de invitados especiales, obras de teatro y más. Y si eres un apasionado de los videojuegos, también tendrás la oportunidad de participar en competiciones de juego de consola y torneos de eSport. Hay algo para todos los gustos. Las entradas para Expotaku las puedes comprar en la web de taquilla.com al precio de 8 euros solo un día, 15 euros 2 días y 21 euros los 3 días. Expotaku es una experiencia que no puedes perderte, independientemente de tu edad o conocimiento sobre el anime. Es una oportunidad única para conocer gente nueva, hacer amigos y pasar un tiempo divertido. El enlace a la web de taquilla.com para comprar tu entrada de Expotaku la tenéis en la descripción de la edición de esta semana. La Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual a toda vela ha recibido la visita de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laínez. Durante sus visitas a las instalaciones, la edil almeriense ha puesto en valor el trabajo de la asociación a favor de la integración de las personas con discapacidad. Una labor que viene desarrollando desde hace 26 años para fomentar la vida independiente y autónoma y es un pilar fundamental para apoyar la inclusión en la capital.
Vázquez ha destacado la importancia de los talleres cognitivos, psicomotrices y una serie de actividades que le facilitan la vida en sociedad. Un programa que es posible gracias a las 500 personas que se mueven alrededor de la asociación para construir una Almería más inclusiva y que da servicio cada día a unas 120 personas. Paola Laínez ha querido felicitar a familias, trabajadores y voluntarios que dedican su día a día, su esfuerzo, su conocimiento y su cariño para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. La directora de A Toda Vela, Isabel Guirao, ha agradecido la visita y ha recordado que gracias al ayuntamiento tienen la primera oficina para la promoción de la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad en toda España. La asociación A Toda Vela cuenta con una media de 55 voluntarios y 25 trabajadores, formando una comunidad que supera el medio millar entre colaboradores y entidades. Es un colectivo de referencia dentro y fuera de Almería. La entidad lleva a cabo multitud de actividades que apuestan por el ocio inclusivo, la formación a todos los niveles y ofrece a sus usuarios una amplia ventana de oportunidades para adquirir las habilidades necesarias en torno a la independencia y una mejora de la calidad de vida en todas sus dimensiones. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. El presidente de la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante almeriense, Asprodalba, Francisco Alonso, y el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, han firmado un acuerdo para mejorar la integración y el empleo de las personas con discapacidad. El objetivo es crear un marco de colaboración para acciones que contribuyan a la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo su desarrollo integral. El Ayuntamiento de Vera financiará con 60.000 euros distribuidos en 4 años el desarrollo de talleres de formación laboral que formarán a los usuarios de la asociación en habilidades sociales, atención al público, modelado y decoración cerámica, entre otras materias. Además, la formación tendrá en cuenta las necesidades individuales de cada persona y se centrará en el desarrollo de habilidades laborales para el desempeño de trabajos basados en la calidad y la mejora continua. El presidente de Asprodalba agradece el apoyo del ayuntamiento, ya que esta colaboración es fundamental para crear oportunidades para los usuarios de la asociación. El empleo es una oportunidad de cambio que les iguala y les dignifica como personas, un paso previo fundamental para lograr la integración social y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Las agresiones a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud han aumentado en un 44% en la provincia de Almería en 2022, en comparación con el año anterior. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se registraron oficialmente un total de 127 agresiones en 2022 frente a las 88 de 2021. Este aumento es aún más alarmante si lo comparamos con 2020, cuando las agresiones contabilizadas por la Administración bajaron a 70, pero ese año estaba marcado por la pandemia del coronavirus, por lo que el número de visitas presenciales se redujo drásticamente. En 2019, el año antes de la crisis sanitaria, el número de agredidos fue de 87. A pesar del aumento de agresiones en 2022 en Almería, la provincia fue la segunda andaluza con menos casos, con solo Jaén teniendo un número menor, con 122 agresiones denunciadas. Aunque desde luego esto no es una noticia para alegrarse. La Junta de Andalucía ha informado que el Servicio Andaluz de Salud registró 1.494 agresiones en Andalucía en 2022, una cifra similar a antes de la pandemia, cuando se contabilizaron 1.507 agresiones. De las 1.494 agresiones, 259 fueron físicas, 30 menos que en 2019. El 78,38% de las agresiones se produjeron hacia el personal sanitario y el 21,61% al personal de gestión y servicios.
De las agresiones sufridas por los sanitarios, alrededor del 18 fueron físicas y en el caso del personal de gestión y servicio, el porcentaje es del 14,86%. Además, el 73,27% de las agresiones en el personal sanitario tuvieron a mujeres como víctimas, un total de 858. Es importante destacar que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, al igual que en el resto de España, trabajan incansablemente para brindarnos la mejor atención y cuidado, y no se merecen ser víctimas de agresiones. Debemos apoyarlos y respetarlos en todo momento, y más aún en la situación en la que se encuentran en la actualidad. ¿Te unes a la campaña para prevenir las agresiones hacia el personal sanitario andaluz? Comenta tu opinión en la sección de comentarios de Esto es Almería Sacio. La tercera ciclodeportiva Ciudad de Dalías, Gran Premio El Plantel Semilleros, ya está aquí. Si eres un apasionado del ciclismo, no te puedes perder esta emocionante competición que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. La salida será desde la plaza del Ayuntamiento de Dalías y recorrerás 94 kilómetros por lugares como El Ejido, Valerma, Adra, Berja, Benínar, Lucainena, Alcolea y terminarás en la plaza del Ayuntamiento. Este año habrá un acumulado de 2.060 metros y 2 tramos libres, el primero con 40,7 kilómetros y el segundo con 7 kilómetros. La suma de ambos tramos formará la clasificación general de cada categoría. Las inscripciones están abiertas en la web www.jalual.com con un precio de 23 euros y un total de 300 plazas disponibles. Además, habrá una promoción especial. Por cada 4 inscripciones se regalará una quinta. Esta oferta es solo para federados, que tengan un enlace exclusivo para inscribirse. El alcalde de Dalías, Francisco Liola, quiere superar el récord de participantes en esta edición y consolidarse como una de las pruebas referencias de la Alpujarra. El Ayuntamiento de Dalías y el Club Deportivo Jalual Sport and Ocio han formado un gran equipo y trabajado duro para llevar a cabo esta tercera edición de la ciclodeportiva, además de preparar novedades muy interesantes que se anunciarán próximamente. La concejal de Deportes, Cristina Gómez, destaca el gran trabajo que se está realizando para hacer de esta competición un éxito. Si quieres participar en la tercera ciclodeportiva Ciudad de Dalías, no esperes más, inscríbete para disfrutar de un día lleno de emoción y sobre todo de deportividad. El enlace para apuntarse a la tercera ciclodeportiva Ciudad de Dalías lo encontrarás en la descripción de la edición de esta semana. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El humorista Juan Dávila ha añadido una fecha adicional en El Ejido para su espectáculo La Capital del Pecado 2.0. La nueva función tendrá lugar el jueves 2 de marzo a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio. Dávila, conocido por su improvisación y éxito en el panorama nacional, interpela a los espectadores en una obra que repasa los pecados capitales y promete quitar la vergüenza a los asistentes. La función forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de El Ejido para el primer trimestre de 2023, que incluye nombres como India Martínez, Dani Laji y Mariana Galeana. Las entradas para la nueva función se pueden adquirir en el Teatro Auditorio y en la web cultura.elegido.sacatuentrada.es al precio de 20 euros. Si aún tenéis suerte de que quede alguna, las podéis conseguir 2 horas antes del espectáculo en la taquilla. El pasado 5 de febrero se llevó a cabo la Fiesta del Rock en el 9º aniversario de la emisora Sí FM Radio en el Auditorio Ciudad de Vícar. 8 bandas de música local se reunieron para dar una tarde llena de música y mostrar su talento. La emisora transmitió el evento en vivo en radio y televisión, ofreciendo apoyo a todas las bandas que se presentaron en el escenario. Desde el rock and roll hasta la música dulce, cada banda deleitó al público con su estilo único. Además, hubo una presentación en primicia por parte de la joven Angie Brown y su nuevo single Me Quiero, cuyo videoclip se grabó en el Parque Natural Cabo de Gata. Hubo sorteos, risas y un ambiente excepcional en el que el público cantó y bailó. Sí FM celebró por todo lo alto casi una década de éxitos. ¡Felicidades! El empresario Francisco Fernández Cosentino, creador de la marca Silestone, ha admitido en un tribunal de Vigo que ocultó información sobre el origen de la silicosis en su empresa.
La enfermedad afectó a 1.856 trabajadores entre 2007 y 2019, aunque se teme que esta cifra sea mayor. Según la juez Montserrat Delgado, la manipulación de silestone es más peligrosa para la salud que otras rocas naturales debido a su alto porcentaje de sílice, un 95%. Fernández Cosentino ha sido condenado a 6 meses de prisión y a pagar una indemnización de 1,1 millones de euros por lesiones graves e imprudencia. La silicosis es una enfermedad incurable que afecta a los pulmones y causa dificultad para respirar. Puede ser mortal y es considerada enfermedad profesional en muchos países. Y por último, el Ayuntamiento de Almería deberá pagar 10.800 euros a una vecina que sufrió lesiones después de caerse en la calle debido a las deficiencias del acerado, según el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería. El juez ha demostrado un nexo causal entre la caída y el estado del acerado, lo que provocaría una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento. Aunque el consistorio argumenta sobre la nimiedad del desperfecto, reconoce que era perfectamente visible. La demandante presentó un informe pericial y fotografías que demuestran el desnivel y la holgura entre las losas del acerado, lo que pudo haber causado el tropiezo. La inspección posterior del ayuntamiento acredita la existencia del daño. El tribunal ha ratificado la indemnización de 10.800 euros para la parte perjudicada, sin tener en cuenta la actualización de cuantía solicitada hasta 11.448 euros. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.